¿Qué tal? Bueno, esta semana me ha acompañado mi abuelo acá, porque hemos tenido reflexiones de la historia del Perú, ¿no? De la historia tan rica y tan dramática y triste también. Por si acaso, me preguntaban qué edad tenía mi abuelo. Mi abuelo ahí era menor de lo que yo soy ahora. Lo que pasa es que en esa época los hombres se vestían siempre de cuello y corbata, eran más sobrios, más elegantes, digamos, ¿no? Yo estoy así, si mi abuelo me hubiera visto así, decía, oye, sal de la casa, ponte corbata para venir a hablar conmigo. Así eran los abuelos. Mi abuelo era muy recio, igual que mi padre. Eran hombres recios. Nosotros somos la generación Coca-Cola, más suaves ya. Bueno, la generación Coca-Cola, así me decía mi abuelo, tú eres de la generación Coca-Cola, ¿no? Estos eran de la generación de leche de burra, leche de burra. En esa época se alimentaban con leche de burra, para ser recios, pues. Mi abuelo vivió 97 años, hombre fuerte, duro. Bueno, ¿y por qué empezó con mi abuelo? Creo que vamos a hablar de la historia, ¿no? Sí, de la historia. Mi abuelo nació después de la guerra con Chile, en 1883. La guerra fue en el 79. Piérola era el presidente. Y justo Piérola, bueno, tiene una historia también un poco oscura. Después Piérola lo reeligen después de, creo que 15 años, regresa Piérola y lo reelige la derecha del Perú, llamada derecha en ese entonces, ¿no es cierto? Y Piérola repite el plato en la historia del Perú. Otro que repite, Prado. Prado también después de 11 años regresa en el 56. Me acuerdo mucho porque yo estuve con él, tengo una foto con Prado, con el presidente Prado cuando vino a mi casa, a la casa de mi padre, a ver un tema de la radio en ese entonces, de la radiodifusión. Y después Fernando Belaúnde repite también. Pasan 15 años y viene Belaúnde. García también repite, después de 15 años también. Regresa Alan García de su exilio, de su autoexilio en el extranjero. Y la historia es muy clara con todos estos presidentes que han querido reelegirse. Se pueden reelegir después de 10 o 15 años, nunca después de 5 años. O sea que la posibilidad de que Alan García sea reelecto es difícil, porque la gente tiene en la memoria todos los problemas del gobierno, no las cosas buenas, porque lamentablemente el peruano se olvida de las cosas buenas. Tenemos más recordación de las cosas malas. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que también es parte de la historia de mi familia. Somos optimistas, somos positivos. Yo veo en el hombre lo mejor de sí, no veo lo peor. Si un hombre tiene una virtud, me agarro de esa virtud, aunque tenga 10 defectos, porque los hombres tenemos esa dualidad de la personalidad. Somos buenos momentáneamente y podemos ser muy malos después. O podemos ser muy buenos con él y muy malos con este otro. Lo importante es ser coherente en la vida. Y eso fue lo que me enseñó mi abuelo, a ser coherente. A ser coherente en todos mis actos y en todo lo que yo diga. Por eso soy un defensor a ultranza de la empresa privada y que se sepa bien, porque hay algunos empresarios que dicen, no, Ricardo, tú no estás con la empresa privada. Estoy con la empresa privada, estoy con el empresario privado que se raja, que se rompe el lomo, que forma su empresa, que vende sus productos, como lo hizo mi abuelo cuando empezó con la botica francesa, a comienzos del siglo XX. Era un muchacho joven que empezaba vendiendo helados y vendiendo productos farmacéuticos. De esos empresarios, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Con los que yo estoy en desacuerdo es con aquellos que vienen de otros países y se llevan la riqueza de nuestros pueblos. De aquellos que viven de la teta del Estado, que no quieren que exista Estado, para existir ellos en reemplazo del Estado y llevarse el dinero del Estado en lugar de que el Estado pueda administrarlo de una manera decente, responsable, la cantidad de plata que nosotros, los ciudadanos, pagamos de nuestros impuestos. Pagamos cada vez que compramos una mercadería, cada vez que nos vamos de viaje, cada vez que sacamos un documento, estamos pagando un impuesto. Cada vez que echamos gasolina, estamos pagando un impuesto. Cada vez que compramos un chocolate para nuestros hijos, estamos pagando un impuesto. Y cada vez que recibimos un sueldo, nos están descontando un impuesto. Pero esa plata no va al Estado necesariamente, no llega a las obras fundamentales en educación. Mañana voy a hablar de la educación,
porque acá hay un tema magnífico del expresidente Oscar Arias, que tiene un mensaje muy lindo, pero hoy día termino. La plata tiene que ir a la educación y a la salud, que son las dos vigas maestras de un pueblo. Caramba, una persona se siente feliz cuando tiene salud y cuando sabe que sus hijos están bien educados, porque están en igualdad de condiciones para competir en la vida. Porque es injusto que te digan, no, la economía de libre mercado es la perfecta. Sí, es la perfecta en un país que respeta las leyes, pero no en un país como el nuestro, que no tiene leyes. Vivimos como en la época de la Gran Depresión en los Estados Unidos, que no existían las leyes en 1929, cuando Estados Unidos se fue al garete. Bueno, la FBI tuvo que ponerse las pilas porque ese país se iba al descalabro total, no solamente económico, sino moral. Aquí está pasando lo mismo ahora, en esta época, en este nuevo siglo XXI. Por eso en el 2016 yo tengo la esperanza de que el pueblo peruano va a elegir bien. Y vamos a exigirle al gobernante que haga un gobierno decente. Porque si los peruanos no nos ponemos de pie, no somos capaces de decir lo que pensamos y lo que sentimos, nunca nuestros hijos nos van a dar las gracias por lo que hicimos y en este caso, por lo que dejamos de hacer. Hasta mañana, señoras y señores.